Hola, un saludo para todos ustedes de nuevamente aquí con esta videoclase de cursos online desde capiconcursosonline.com. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. El tema de hoy es un tema muy importante para todas aquellas personas que desean aprender a redactar texto técnico o también recordar algunas cosas que ya tienen aprendidas. En este día vamos a presentar el tema titulado Uso del lenguaje técnico. Me presento. Mi nombre es Juan José Sánchez de la Garza, instructor y evaluador certificado por la Secretaría de Educación Pública del CONOCER. Pues bien, vamos a iniciar con el tema, uso del lenguaje técnico. Vamos a ver en esta ocasión tres grandes subtemas, como son características de los textos técnicos, recomendaciones al redactar textos técnicos y sobre todo tipos de informes técnicos. Vamos a ver en esta ocasión tres, los que son según su contenido, según su extensión o según su estructura. Seguramente estos temas van a ser de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Si tú estás interesado en aprender más sobre redacción técnica, te invito a que visites nuestra página y nuestras tarjetas donde están los videos referenciados que puedes actualizar y puedes observar para aprender más sobre redacción aquí en nuestro canal de cursos online. Pues bien, vamos a iniciar con las características de los textos técnicos e iniciamos con estos tres niveles que corresponden a las características de los textos técnicos: el nivel léxico, el nivel gramatical y sintáctico y el nivel extralingüístico. Vamos a ver cada uno de ellos juntos para poder entender cuál es la característica que detalla para unos buenos textos técnicos el día de hoy. Pues bien, vamos a iniciar con el nivel léxico. El nivel léxico se refiere al uso del lenguaje formal, al vocabulario preciso, al léxico específico, al uso de siglas y de símbolos, a las nominalizaciones a partir de verbos. Esto es el nivel léxico, que es importante tenerlos en cuenta para poder redactar de forma adecuada y forma correcta. Vamos a ver el siguiente nivel. El nivel gramatical y sintáctico. Eso se refiere al uso de la tercera persona del singular como fórmula de objetividad o de la primera del plural como muestra de modestia. Frecuentemente recurrir a formas impersonales, a tiempos verbales en presente o en imperativo o en un futuro. Esta característica del nivel gramatical y sintáctico es la ausencia de exclamaciones. También el uso de frases cortas y pocas oraciones subordinadas. Recursos gráficos, esquemas, figuras, fotos, etc. Esto es nivel gramatical y sintáctico. Veamos el siguiente nivel. Nivel extralingüístico. Se refiere al uso de epígrafes numerados, al uso de guiones para separar párrafos o apartados, utilización de negritas, cursivas y subrayados, referencia a ilustraciones, figuras, etc. También el uso de referencias a otras partes del texto, igual las notas a pie de página. Hay que considerar estas características para que tú no puedas tener dificultad para redactar un buen texto técnico. Este es el nivel extralingüístico. Veamos ahora las recomendaciones para redactar buenos textos técnicos. Seguramente te van a ser de mucha utilidad a ti que quieres aprender o que quieres mejorar tu redacción. Tenemos que, la primera de las características o recomendaciones que hacemos es pensar a qué tipo de lector vamos a dirigir el documento. Normalmente, cuando tenemos que elaborar un reporte, un informe, un artículo, un documento técnico, a veces se nos olvida a quién vamos a dirigir el texto. Aquí es muy importante tener muy claro, muy en mente, cuál va a ser la finalidad del texto y a quién vamos a dirigir ese texto. Por eso es muy importante que antes de escribir debamos pensar a quién vamos a dirigir el escrito y qué mensaje quiero transmitir. Es muy importante este punto para poder tener una producción de texto adecuada, correcta, precisa. Continuamos con las recomendaciones. La estructura del documento. La organización lógica y la estructura del documento ayudan bastante a su comprensión. Se recomienda de inicio hacer una radiografía textual. ¿A qué se refiere con una radiografía textual? Simplemente tú puedes en una hoja de papel anotar con pluma o lápiz
una serie de temas y subtemas que llevan una secuencia estructurada, una secuencia lógica, una secuencia de contenidos conceptuales. Esto te ayudará mucho a poder estructurar el documento que piensas realizar. No lo olvides, estructurar bien tu documento usando una secuenciación lógica correctamente. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente. La idea principal. Cada párrafo debe referirse a una sola idea, la cual se enuncia al principio del mismo. Ahora, ¿qué podemos comentar con referencia a los párrafos? Aquí en la parte de arriba está la tarjeta de los videos que tenemos aquí en nuestro canal de cursos online, donde podrás aprender cómo elaborar párrafos y los diferentes tipos de párrafos que tenemos y que podemos utilizar de acuerdo a nuestro trabajo, de acuerdo a nuestra profesión. Por eso es muy importante que cada párrafo debe referirse a una sola idea y que enuncie el principio del mismo, la idea principal. No olviden que aquí en la parte superior tenemos la tarjeta de los videos en referencia a cómo elaborar párrafos. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, ordene sus ideas. Escriba los párrafos en orden de importancia. Primero van aquellos de mayor importancia y por último los menos relevantes. Es muy importante tener ordenadas las ideas cuando voy a plasmar un texto, ya sea para un informe, para una investigación bibliográfica documental o para un artículo técnico, por ejemplo, ¿no? O un simple texto técnico. Es muy importante tener claro cuáles son las ideas que voy a plasmar en ese documento. Teniendo claro a quién va dirigido ese documento, vamos a definir claramente esas ideas y ordenarlas definitivamente, ¿ok? Entonces, ordenen sus ideas. Nunca copiar. En su lugar, resume el material en sus propias palabras o encierra entre comillas aquellas citas textuales. Ahora, en esto de nunca copiar, yo les recomiendo también un video que tenemos aquí en el canal y se lo voy a poner aquí arriba en la tarjeta o también en las características o información de la caja de comentarios. Ahí les voy a poner la liga también de dónde puede usted ver este video donde hablamos precisamente de nunca copiar. ¿A qué se refiere nunca copiar? Debemos aprender a parafrasear. Es muy importante parafrasear para que este texto se convierta en un texto original, un texto mío, un texto de mi propia producción, de mi propio análisis, de mi propio pensamiento, de mi propia reflexión. Por eso es muy importante aprender a parafrasear para evitar copias y que después se puedan convertir en plagios y nos puedan demandar. Entonces es muy importante esta recomendación, por favor, nunca copiar. Debemos utilizar el parafraseo. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente. Sea preciso, vaya al grano, diga solamente lo que necesita ser dicho, evite la verborrea para que el lector no se distraiga con detalles. Esta parte es muy importante, esa recomendación, porque si no somos precisos en lo que estamos planteando en el texto, difícilmente nos van a entender. No podemos llenar el texto con palabras y palabras y palabras porque ya vamos a confundir al lector a veces con pleonasmos en un momento dado o con palabras que no están utilizadas correctamente. Por eso es muy importante utilizar los conectores o las palabras transicionales. Es muy importante el uso de estos conectores para que sea preciso tu detalle o tu documento o tu redacción. No, sea preciso. Siguiente, no asuma, no suponga. Asegúrese de decir lo suficiente tal que un lector desprevenido entienda cuál es el mensaje o punto central. O sea, no suponer. En texto técnico no se utilizan las suposiciones. Las suposiciones se utilizan únicamente en texto teatral o en texto narrativo, pero en texto técnico no podemos utilizar las suposiciones, o sea, no podemos asumir suposiciones. Tenemos que ser claros, precisos, concisos en la información que queremos transmitir en ese texto técnico. Cuidado, hay que tener mucho cuidado en esta parte, por eso es muy importante atender esta recomendación. No asuma, no suponga. Vamos a ver la siguiente. Ahora tenemos aquí 4 tipos de informes que podemos aprender o recordar. Sin embargo, vamos primero a atender cuál es la definición de informe. El informe es una descripción escrita u oral
de las circunstancias y características de una situación o suceso. Fíjese bien, es una descripción escrita u oral de las circunstancias y características de una situación o suceso. Y tenemos 4 tipos de informes: los informes técnicos, los informes mixtos, los informes científicos y los informes de divulgación. Vamos a ver a qué se refiere cada uno de ellos. ¿Me acompañan? Adelante, continuamos. Los técnicos. Estos informes son emitidos por entidades privadas o públicas a fin de responder a su pedido de investigación o estudio. Son los informes técnicos, emitidos para entidades privadas o públicas. El informe científico. Estos son dirigidos a ciertos sectores que si manejan la jerga del tema a investigar, vamos, que sí la manejan, pero es precisamente el texto científico es un texto muy socorrido por los investigadores y que ellos han aprendido muy bien a manejar precisamente este tipo de texto científico, de informe científico. Vamos a ver la siguiente. De divulgación. Los contenidos de estos informes son presentados para el público en general. ¿A qué se refiere divulgación? Por ejemplo, hay textos de investigaciones que hacen ciertas personas especializadas en cierta área y lo que hacen es publicar en revistas indexadas, en revistas especializadas, estos informes o estos informes técnicos. Por eso los contenidos son presentados para el público en general y aunque se presentan para el público en general, directamente quienes usan estos técnicos son otros especialistas, son los pares especialistas que les es mucha utilidad esta información de divulgación que hacen los investigadores. Otro tipo de informes es el mixto. Estos informes son confeccionados para el público en general y, asimismo, tiempo para una organización en particular. De ahí su nombre, que son mixtos. Se pueden publicar para público en general y para alguien en particular. ¿Okay? Los informes mixtos. Bueno, aquí ya vimos los 4 tipos de informes que existen hoy en día y que podemos acudir a ellos cuando sea necesario. Muy bien, vamos a continuar. No sin antes recordarles que pueden suscribirse aquí en el canal, por favor. Aquí pueden suscribirse y si les está siendo de mucha utilidad este contenido, compártanla, por favor. Si son tan amables, compártanla. Y aquí está la campanita para que puedan activarla y recibir notificaciones cuando suba nuevos contenidos, que voy a estar subiendo contenidos con mucha frecuencia. ¿Ok? Vamos a continuar ahora con los tipos de informes según sus características textuales. Y tenemos los primeros, los expositivos. En este informe, el autor no introduce ninguna interpretación ni análisis sobre el hecho a analizar. Se limita simplemente a narrarlo y a exponerlo. Por eso se llama texto expositivo. Por ejemplo, las exposiciones que hacen los alumnos en clase sirven precisamente para ayudar a la reflexión y a la interpretación de datos que ellos están estudiando. Por eso se utiliza mucho la exposición de los estudiantes en clase, porque a esto les permite a ellos precisamente encontrar un análisis, una reflexión que les ayude a conocer, a interpretar las circunstancias de sus contenidos. Otro tipo de informes son los interpretativos. Estos informes buscan dejar en claro el alcance y sentido que tendrá un determinado concepto o hecho. Los interpretativos, ¿sí? Buscan dejar en claro el alcance. Los interpretativos. Vamos a ver los siguientes. Los tipos de informes según sus características textuales. Los demostrativos. En este tipo de informes debes dejar muy en claro que comprende la opinión que corresponde a la opinión de su autor y que no. Demostrativos. Nos ayuda en este texto a manifestar claramente qué es lo que corresponde a la opinión y qué no corresponde a la opinión del autor. ¿Sí? O sea, esto no quiere decir que el autor no tenga válida su opinión con relación a algún tema o concepto o procedimiento técnico. Lo único que se resta en este tipo de texto o de informe textual es el demostrativo, es precisamente dejar en claro qué corresponde a uno y qué corresponde a otro. Persuasivos. Por medio de los argumentos y demostraciones, el emisor busca convencer a quienes reciban el informe de que tome ciertas decisiones.
persuasivos. Muy bien, vamos a continuar. Tipos de informes según su contenido. Informes científicos son aquellos centrados en un tema de investigación científica y caracterizada por el uso de un lenguaje propio, riguroso, así como tecnicismo. Estos informes se engloban en la categoría de memorias científicas y están dirigidas a un público exclusivo, como investigadores, médicos, físicos, etc. Informes científicos. Veamos ahora los informes técnicos. Son aquellos dirigidos a las organizaciones públicas o privadas que han encargado un estudio o una investigación sobre un tema específico. El lenguaje utilizado en estos informes es similar al que se emplea a los informes científicos, aunque procura que sea accesible a los destinatarios, como sociólogos, psicólogos, etc. Informes técnicos. Vamos a ver los siguientes. Tipos de informes según su contenido. Informes de divulgación. Son aquellos destinados a un público general y que, por consiguiente, deben ser redactados con un lenguaje comprensible y accesible para los lectores. Puede publicarse en periódicos, revistas, etc. Informes de divulgación. Informes mixtos son aquellos que suelen estar destinados a una organización al mismo tiempo que pueden darse a conocer al público en general. Los informes mixtos. Tipos de informes según su extensión. Informes cortos o ejecutivos. Son informes cuya extensión no debe superar entre las 8 y las 10 páginas, a espacio y medio, a 2 espacios aproximadamente, escritas en un ordenador, que significa escritas en una computadora. Informes cortos o ejecutivos. Informes largos son informes que exceden las 10 páginas de extensión. La extensión de un informe dependerá, en último lugar, de la materia sobre la cual se esté tratando. Hay algunos informes que pueden llegar a ocupar varios tomos o volúmenes por su cantidad. Informes largos. Vamos a ver la siguiente. Tipos de informes según su estructura. Informes expositivos. Son aquellos que recogen información sobre un tema sin incluir conclusiones o evaluaciones. En ocasiones reciben el nombre de dossier. Informes expositivos. Informes analíticos. Tienen como finalidad justificar una decisión o una acción ya realizada o al menos planteada previamente. Pueden denominarse propuesta o proyecto. Son los informes analíticos. Informes persuasivos. Son informes con los cuales se pretende convencer al destinatario para que tome una decisión específica en la línea de lo que se expone en el estudio. Informes persuasivos. Veamos la siguiente. Pues hasta aquí llegamos con el tema del día de hoy, el uso del lenguaje técnico. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos en la siguiente videoclase. Antes de despedirme, por favor, visítenos en nuestras redes sociales, suscríbase a nuestro canal de YouTube, aquí Cursos Online, y nos puede seguir en las redes sociales como Facebook, Instagram o LinkedIn. También puede consultar la información y cursos que tenemos en nuestra página web, capiconcursosonline.com. Así es que nos vemos hasta la próxima y muchísimas gracias por su atención. Gracias.